Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que volvemos a tener esta preciosa oportunidad para poder agradecer al Señor mediante la alabanza. Podemos orar y, por supuesto, recibir el pan de vida, que es la palabra del Señor. Le voy a invitar que usted abra su Biblia, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. La palabra del Señor dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si a Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías, como la gran mayoría sabe, si es que no son todos, eh, Elías fue un profeta elegido por Dios para comunicar su voluntad a su pueblo. Va la redundancia, el pueblo del Señor estaba en una disyuntiva, ¿cierto? Inclinándose hacia la idolatría, otros que querían volver al servicio del Señor, y no se decidían nunca, ¿cierto?, a qué Dios servir, ¿ya? Por supuesto, al ver esta situación, envía a Elías, el Señor, y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, decídanse, ¿ya? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si ustedes creen en Baal, seguidle a él, ¿ya? Y dice que el pueblo no respondió. Que no hay nada más desagradable cuando a veces tratamos con personas indecisas, ¿eh? De hecho, Dios dice en su palabra, ¿cierto?, que o somos fríos o somos calientes. Pero los tibios, que dice el Señor, dice: los vomitaré de mi boca. O sea, tenemos que ser determinantes, mis hermanos. Así como Dios, ¿cierto?, usa los absolutos, ¿cierto? Lo que es, ¿cierto? Y lo que no, no, ¿ya? Dice: yo soy Jehová y yo no cambio. También nosotros debemos ser imitadores del Señor, ¿eh? Ser determinantes a la hora de actuar, ¿ya? Jesús, también haciendo mención a estos varios periodos de indecisión del pueblo, en Lucas 5:22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Ya? El Señor, que veía los pensamientos y las intenciones del corazón, les decía: ¿por qué hay tanto debate en su corazón? ¿Por qué no se deciden? ¿Ya? Lucas 11:17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma es por supuesto. Si usted ha tomado la determinación de pertenecer al equipo de Dios, manténgase firme, sea leal, sea fiel al Señor, ¿eh? Y si usted no ha elegido el equipo de Dios, bueno, hasta eso Dios lo respeta, pero sabemos que las consecuencias van a ser negativas. Pero no podemos estar al medio de la cancha de fútbol, sino tenemos que inclinarnos para un equipo o para el otro. Esperamos, y yo creo que es así, todos estamos en el mismo equipo, el equipo del Señor, ¿ya? Es por eso que la palabra nos insta a que estemos firmes, mantenernos firmes por medio de la palabra del Señor, ¿ya? Que evitemos, y algo que causa justamente nuestra indeterminación es las malas influencias, ¿ya? Que muchas personas tienen y que son tan afectadas a tal nivel que después viene la derrota por causa de poner atención o sus oídos a conversaciones negativas. ¿Quién están influenciando en su vida? ¿Ah? ¿Tenemos buenas amistades? ¿A quién le estamos prestando oído? ¿Ah? Recuerde que tenemos dos. ¿Escuchamos la voz de Dios o la voz de enemigo? Que generalmente usa a personas para persuadirnos y para que nosotros decaigamos, ¿ya? Las conversaciones negativas, fíjese, que son contagiosas, ¿ya? Las palabras negativas confunden y generalmente infunden miedo, preocupación y desaliento, ¿ya? Nos hacen perder las metas y los sueños que nosotros tenemos, ¿ya? A veces nos quejamos: ¿por qué ya no tengo el mismo deseo o no tengo la intención de hacer esto y esto otro para el Señor? Es porque a veces prestamos oídos a
palabras necias, a palabras, ¿cierto? Y consejos negativos, ¿ya? Es importante, mis hermanos, que así como en estos tiempos tenemos que evitar el contagio del COVID-19, evitemos el contagio del pesimismo, ¿ya? De cosas negativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos van a afectar, somos humanos, somos personas influenciables, ¿ya? El pesimismo no es espiritual, esta es una guerra entre la luz y las tinieblas, ¿ya? Siempre va a haber una confrontación, ¿ya? Es por eso que nosotros, los que buscamos el rostro del Señor, ¿ya? Tenemos que evitar prestar oído a conversaciones pesimistas o negativas, ¿ya? Ya que nos pueden afectar en nuestra vida espiritual, laboral, ¿ya? Intelectual, ministerial, física, económica, social, ¿ya? Es importante porque, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿En qué área de su vida o pensamiento ha limitado las bendiciones del Señor? ¿Ya? ¿Usted sabía que nosotros podemos limitar las bendiciones de Dios? No para que Él no le sea imposible, para Dios no es nada imposible, pero muchas veces nosotros ya limitamos que la bendición llegue a nuestras vidas por causa de nuestro pesimismo, por prestar oídos, ¿cierto?, a cosas negativas. Y detrás de todo esto, no se olvide, está las tinieblas, está Satanás, ¿ya? Es importante que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, nos mantengamos firmes creyendo a las promesas de Dios. Estemos alentando a las personas, estemos alentando a nuestras familias, estemos alentando a nuestros hermanos, que hoy que a lo mejor están decaídos porque están pasando pruebas, alguna enfermedad, alguna tristeza. Tenemos que alentarnos los unos a los otros, porque tenemos una meta en común, ¿ya? Y esa meta es Jesús, puestos los ojos en el Señor, ¿ya? Como punto importante, debemos enfrentar los problemas de la vida. No debemos huir de ellos, ¿ya? Tenemos que enfrentarlo con valentía, ¿ya? Y hay un concepto, ¿ya?, que va ligado con el gozo, y ese es el dolor. Te dirá, ¿cómo va a ir el dolor con el gozo? Por supuesto, a veces pasamos dificultad. Usted en este mismo instante está pasando un problema, ¿ya? Pero su problema no debe producir en usted o en mí, ¿cierto?, que no tengamos gozo, porque el gozo no solo siempre lo asociamos a la alegría, al contentamiento, pero el gozo va más allá de eso, ¿ya? El gozo, ¿ya?, no va determinado según mi estado de ánimo, ¿ah?, o las cosas buenas que yo reciba en el transcurso de mi vida, sino que el gozo va determinado porque confío que mi vida la he puesto en las manos del Señor. No importando la situación que esté viviendo hoy en día, quizás a lo mejor de enfermedad, de tristeza, a lo mejor un problema en mi hogar, ¿ah?, pero mi gozo no depende de las situaciones, sino que depende del Señor, ¿ah? Tomémonos de la mano de nuestro Dios, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros somos llamados, tenemos que aprender, ¿ah? Cometemos errores a veces, por supuesto, pero mis errores no los debemos ver como un fracaso, sino que podemos verlo como experiencia que nos ayuden a crecer en el Señor, ¿ya? Eh, por supuesto, no somos perfectos, ¿ya? Pero la experiencia nos va a servir a crecer y poder también estar más firmes, ¿cierto?, a la hora que se presente una nueva prueba, ¿ya? Una persona que es influenciada por otra, ¿ya?, negativamente, infunde miedo, como lo habíamos comentado, ¿ya? Incluso a veces se pone a hablar de cosas que ni siquiera tiene la certeza, ¿ya?, de que van a suceder, ¿ya?, infundiendo temor, incluso en algunos desesperación, ¿ya? Pero aquí hay algo contrario, una cosa con la otra, y esta es la duda y la fe. La duda y la fe van en polos opuestos. La duda es de Satanás. La fe, ¿cierto?, va enfocada en el Señor, en que el Señor, ¿cierto?, es poderoso, el Señor es fiel y el Señor es el que nos fortalece, ¿ya? Debemos enfrentar, amado hermano, amada hermana, los problemas con gozo, ¿ya? Pensando que lo que viene a nuestra vida son obstáculos, ¿ya? Son desafíos. Y no miremos las pruebas como montañas, sino que como escalones que nos permiten avanzar
y crecer, ¿ya? Es lo que debemos hacer, o mejor dicho, mirar con nuestros ojos espirituales, ¿ya? El Salmo 119, verso 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Leer la palabra, oír estos testimonios que están grabados en la palabra del Señor, nos van a dar aliento para poder pasar la prueba. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: estar siempre, dice, gozoso, no en ciertas ocasiones, ¿ah? No cuando está la bendición solamente, dice que siempre gozoso. Versículo 17, orad sin cesar. Cuando usted ora, usted carga las pilas y se llena de nuevo del Señor, de la presencia de Dios, y Dios mantiene ese gozo en cada uno de nosotros. Verso 18 dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A pesar de todo, debemos dar gracias al Señor. Lo importante es que, mis hermanos, le creamos a la palabra de Dios, ¿ya? Asumamos un riesgo, si quiere verlo humanamente, pero al final no es un riesgo, porque aquel que confía en el Señor va a la segura. No permitamos que el pesimismo, ¿ya? La ambigüedad, ¿cierto? El negativismo, ¿ya? De otros que nos impidan alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, ¿ya? El problema está, mis hermanos, para enfrentarlos y solucionarlos con la ayuda de Dios. El problema no nos debe paralizar, sino que, al contrario, nos tiene que alentar a enfrentarlo con la ayuda del Señor. Tenemos que actuar, mis hermanos. No se quede donde está, sino que actúe, porque Dios está con usted, Dios está conmigo. ¿Cuál es el mayor problema de su vida? ¿Cómo está enfrentando usted el problema que hoy afecta su diario vivir? ¿Qué actitudes y pensamientos podría usted enfrentar, ¿cierto? O enfrentar mejor el problema a partir de ahora, ¿ya? La respuesta es que crea y espera siempre lo mejor, ¿ya? Usted, amados hermanos, sus pensamientos los tiene que gobernar el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿ya? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Llenen de su corazón de aquello que sí vale la pena y aquello que sí le va a fortalecer y lo va a mantener en tiempo de dificultad. Y esa es la palabra de Dios, ¿ya? Estemos donde estemos, ¿ya? Nuestros pensamientos debemos, ¿cierto? Debemos enfocarlos al Señor, ¿ya? Ahí en Romanos 12:12 dice: no os adaptemos a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad del Señor, lo que es buena, dice, aceptable y perfecto. Debemos renovarnos, mis hermanos, no nos conforme con lo que el mundo hoy nos está diciendo, con lo que el mundo hoy está haciendo, sino que podamos mirar al Señor. Sus pensamientos deben ser de acuerdo, como dice Filipenses 4:8. Dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ya? Este es el consejo del apóstol Pablo, para que podamos tener una mente fresca, una mente renovada y sobre todo determinante. Mis hermanos, que nada nos mueva en lo que hemos creído. Usted puede escuchar muchas cosas en la televisión, ver por internet, o alguien puede venir a contarle muchas cosas, mis hermanos, pero nuestro destino no depende de eso, no depende de lo que dice el mundo, sino que nuestra vida, nuestras circunstancias dependen totalmente de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Confíe en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero también es su fortaleza. Que el Señor les bendiga y vamos a pasar a dar gracias al Señor y pidamos al Señor que nunca estemos titubeando a la hora de decidir si estamos con un pie en el mundo, si estamos con un pie, nuestros pensamientos, la mitad está en el mundo, la otra mitad está en el Señor. No, nuestro 100%, nuestra mente y corazón tiene que estar enfocado a nuestro Dios. Dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, no con parte, toda nuestra mente, con toda nuestra alma,
con todo nuestro corazón. ¿Ah? Que el Señor les bendiga y vamos a dar gracias, Señor, por esta su palabra.